En un movimiento que ha sacudido profundamente los cimientos del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha y una de las figuras más prominentes del socialismo español, ha solicitado abiertamente la renuncia de Pedro Sánchez como líder del partido y presidente en funciones del Gobierno de España. Esta declaración ha causado un impacto significativo en el panorama político del país, pues García Paje, conocido por su tono moderado, ha sido crítico con las estrategias de Sánchez, pero en esta ocasión ha adoptado una postura mucho más contundente, sorprendiendo tanto a sus aliados como a sus detractores. García Paje ha manifestado con firmeza que las recientes decisiones del presidente, junto con los pactos alcanzados con otras formaciones políticas, no solo comprometen el futuro del PSOE, sino también su cohesión interna y, en un plano más amplio, la estabilidad política de España. En una rueda de prensa celebrada en Toledo, el líder castellano-manchego no se limitó a las críticas habituales hacia la dirección del partido, sino que, en un giro inesperado, hizo un llamamiento público a la dimisión de Sánchez. Esta intervención marca un antes y un después dentro del PSOE, ya que García Paje es una figura influyente, y sus palabras podrían desencadenar un debate aún más profundo dentro del partido. Para García Paje, las concesiones realizadas por Pedro Sánchez, especialmente en relación con los pactos alcanzados con formaciones independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña, ERC y Bildu, son inaceptables y están llevando al partido por un camino extremadamente peligroso para su identidad y sus valores. Según el líder regional, estas decisiones no solo están afectando la credibilidad del PSOE ante su electorado tradicional, sino que también comprometen los principios fundamentales del socialismo español, poniendo en riesgo la unidad de España y la igualdad territorial. En su discurso, García Paje subrayó que lo que está en juego no es simplemente una diferencia de opiniones, sino una cuestión de supervivencia para el PSOE. Advirtió que los errores en las decisiones estratégicas podrían derivar en una fragmentación interna del partido y en una pérdida de apoyo popular. Estas afirmaciones no han pasado desapercibidas, ya que reflejan una creciente preocupación dentro de ciertos sectores del socialismo por la dirección que está tomando Pedro Sánchez y las consecuencias que esto podría tener para el partido en las próximas elecciones. Uno de los puntos más delicados que abordó García Paje en su intervención fue el tema de las negociaciones con los independentistas. Pedro Sánchez ha dependido en varias ocasiones del apoyo parlamentario de ERC y Bildu para mantenerse en el poder, lo que ha generado una gran desconfianza en sectores del PSOE, especialmente entre aquellos que priorizan la unidad territorial de España. García Paje fue claro al señalar que las cesiones que Pedro Sánchez ha realizado en materia de autogobierno y en otros aspectos podrían cruzar una línea roja inaceptable para muchos dentro del partido. Los rumores sobre la posible inclusión de un referéndum en Cataluña como parte de estas negociaciones han exacerbado las tensiones internas dentro del PSOE. Para García Paje y otros líderes socialistas que comparten su visión, permitir un referéndum de autodeterminación sería una traición a los principios que ha defendido históricamente el PSOE en relación con la unidad de España. Este tema ha dividido profundamente al partido, con sectores más cercanos a Sánchez que ven las negociaciones con los independentistas como una necesidad política para mantener el poder, mientras que otros consideran que estas concesiones ponen en riesgo la estabilidad institucional del país. El discurso de García Paje no fue solo una crítica a la figura de Pedro Sánchez, sino también un llamado de alerta dirigido a las bases del partido. A través de su intervención, instó a sus compañeros socialistas a reflexionar profundamente sobre el rumbo que está tomando el PSOE. Según él, el partido está en un punto de inflexión y no puede permitirse continuar en un camino que, en su opinión, lo llevará hacia la fragmentación y la pérdida del apoyo popular que lo ha sostenido durante décadas. García Paje enfatizó que su postura no es una reacción impulsiva, sino el resultado de una preocupación profunda por el futuro del socialismo en España. Instó a que el partido recupere el foco en los intereses generales del país, la defensa de la igualdad territorial y los principios constitucionales que siempre han sido fundamentales para el PSOE. Sus palabras reflejan una creciente tensión dentro del partido, donde cada vez más voces critican la estrategia de Pedro Sánchez y los acuerdos políticos que ha alcanzado para mantenerse en el poder. Aunque Pedro Sánchez ha logrado mantenerse como presidente en funciones gracias a las alianzas parlamentarias con partidos como ERC y Bildu, estas concesiones han generado un malestar considerable dentro de sectores del PSOE. Los pactos que Sánchez ha establecido, que incluyen cesiones en materia de autogobierno para Cataluña y el País Vasco, son vistos como un riesgo para la unidad y la estabilidad del país por parte de dirigentes que, como García Paje, se oponen a la fragmentación del Estado y a la posible pérdida de soberanía. El debate interno dentro del PSOE está adquiriendo dimensiones cada vez más profundas y complejas. Intensas, y es probable que las palabras de García Paje no sean las últimas en este enfrentamiento. Otros varones del PSOE, especialmente aquellos que gobiernan en comunidades autónomas más conservadoras o con menos presencia de movimientos independentistas, podrían unirse a García Paje en su crítica a Pedro Sánchez y en su rechazo a los acuerdos con los independentistas.
La demanda pública de Emiliano García Paje de que Pedro Sánchez dimita añade un nuevo capítulo a la ya compleja historia política de España en los últimos años. El futuro del PSOE, como ha dejado entrever García Paje, parece estar en una encrucijada, y lo que suceda en los próximos meses podría determinar no solo el liderazgo del partido, sino también su relevancia en el escenario político nacional. Aunque Pedro Sánchez ha demostrado ser un político hábil, capaz de tejer complejas alianzas para mantenerse en el poder, su estrategia está generando fisuras internas en su propio partido. El presidente de Castilla-La Mancha no vaciló en manifestar su desacuerdo absoluto con los pactos alcanzados por Sánchez. En su intervención, García Paje fue tajante al afirmar que pactar con Bildu, un partido que no ha condenado de manera clara y contundente el terrorismo de ETA, y con ERC, que sigue abogando por la independencia de Cataluña, es un error estratégico que traiciona los principios esenciales del PSOE. En su opinión, estas alianzas no solo representan una desviación preocupante de los valores tradicionales del partido, sino que también ponen en peligro los cimientos de la integridad territorial de España. A lo largo de su carrera política, García Paje ha defendido una visión del socialismo que prioriza el respeto absoluto a la Constitución y al Estado de Derecho, y se ha posicionado firmemente en contra de cualquier cesión política que comprometa la estabilidad institucional del país. Su rechazo a las negociaciones con los partidos independentistas no es algo reciente, ya que durante años ha sido una voz crítica dentro del PSOE en temas relacionados con los movimientos separatistas. Las palabras de García Paje han resonado con fuerza dentro del PSOE y en el panorama político español en general. Lo que está claro es que las tensiones internas dentro del PSOE están lejos de resolverse, y el futuro de Pedro Sánchez como líder del partido está cada vez más en entredicho. La unidad del PSOE y su capacidad para mantener el apoyo popular en las próximas elecciones podrían depender de cómo se gestionen estas diferencias internas en los meses venideros. Lo que ha marcado un cambio significativo en las recientes declaraciones de Emiliano García Paje es la gravedad con la que ha expresado sus preocupaciones sobre el rumbo actual del PSOE. Para él, los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez no solo son políticamente dañinos, sino que constituyen una amenaza existencial para la identidad del partido. Más allá de su crítica a las negociaciones con partidos independentistas, el presidente castellano-manchego ha alertado sobre una crisis interna más profunda que está afectando al PSOE, lo que podría desembocar en una fractura irreversible si no se toman medidas correctivas inmediatas. Según García Paje, el PSOE siempre ha sido una fuerza política integradora, capaz de unir diferentes sensibilidades y corrientes dentro de un proyecto común de progreso y modernización. No obstante, lo que estamos presenciando hoy, según sus palabras, es una división interna que amenaza con romper esa cohesión que ha sido clave para el éxito histórico del partido. El PSOE no puede permitirse el lujo de continuar por este camino, ha advertido García Paje, señalando que las decisiones recientes podrían no solo debilitar al partido a corto plazo, sino también afectar profundamente su integridad ideológica y su capacidad de conectar con su base electoral tradicional. La solicitud pública de la dimisión de Pedro Sánchez por parte de García Paje parece estar profundamente relacionada con el contenido de las negociaciones que el presidente en funciones ha llevado a cabo para asegurar su continuidad en el poder. García Paje ha sido claro: entablar diálogos y pactos con fuerzas políticas que buscan la ruptura territorial de España es una señal de que el PSOE está en peligro de perder su rumbo. Para él, estas conversaciones no solo debilitan políticamente al partido, sino que tienen el potencial de destruir su identidad y su papel como fuerza integradora en el panorama político nacional. En sus declaraciones, García Paje advirtió que el PSOE se encuentra en un punto de inflexión. Inflexión crítico, y las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán no solo el futuro del partido, sino también su relevancia en la política española. Las preocupaciones del líder regional no se limitan a cuestiones electorales, sino que tocan el corazón mismo de la filosofía política que ha guiado al PSOE durante décadas. Para él, las concesiones que se están haciendo los partidos independentistas comprometen los valores esenciales del partido, como la defensa de la unidad de España y la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. García Paje ha sido firme en su postura: el PSOE no puede continuar cediendo terreno ante fuerzas políticas que no comparten los principios fundamentales del partido. En su opinión, es urgente que el PSOE replantee su estrategia y vuelva a conectar con las bases del partido, que en muchos casos se sienten traicionadas por las alianzas que ha realizado el gobierno de Sánchez en su intento por mantenerse en el poder. El malestar es palpable, y varios varones territoriales y figuras influyentes del PSOE han expresado su preocupación, aunque García Paje ha sido el más directo en sus críticas. En este contexto, la demanda de dimisión de Sánchez parece más una llamada de alerta para la supervivencia del PSOE como fuerza política cohesionada. Para García Paje, el partido solo podrá garantizar su futuro si se lleva a cabo una renovación interna que pase por la elección de un nuevo liderazgo, capaz de reconectar con los votantes tradicionales que han sostenido al partido durante décadas. En su análisis,
Lo que está en juego no es solo el liderazgo de Sánchez, sino el alma misma del Partido Socialista Obrero Español. El discurso de García Page ha encendido un debate interno dentro del PSOE que, lejos de apaciguarse, parece estar ganando fuerza a medida que aumentan las tensiones dentro del partido. La posibilidad de una fractura más grave está en el aire, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para definir si el PSOE sigue siendo una fuerza cohesionada o si sufre una pérdida de relevancia política en el escenario nacional. Una de las principales preocupaciones expresadas por García Page es el riesgo de alienar al electorado tradicional del PSOE, especialmente en regiones donde el rechazo a los pactos con partidos independentistas es más fuerte. Comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura han sido baluartes históricos del socialismo y, según García Page, estas regiones están comenzando a mostrar signos de descontento ante las decisiones estratégicas de Pedro Sánchez, en particular sus alianzas con fuerzas separatistas como Esquerra Republicana de Cataluña, ERC y Bildu. Para García Page, el riesgo de estas alianzas no es solo una cuestión de táctica política, sino que representan una amenaza directa a los cimientos del PSOE. Según el presidente castellano-manchego, estas regiones clave, que siempre han sido aliadas del socialismo debido a su defensa de la unidad territorial y la igualdad de derechos, están comenzando a cuestionar su lealtad al partido. Esto podría llevar a un cambio de rumbo electoral, con votantes tradicionales del PSOE inclinándose hacia opciones políticas como el Partido Popular o Vox, lo que representaría un giro drástico en el panorama político de estas regiones. Durante su intervención, García Page no escatimó en palabras al expresar su preocupación. «Estamos alienando a una parte fundamental de nuestro electorado», afirmó con contundencia. Según él, ignorar el descontento creciente en estas regiones sería un grave error que podría poner en peligro la supervivencia política del PSOE en territorios que han sido cruciales para el éxito del partido a lo largo de su historia. En particular, subrayó que las alianzas con formaciones independentistas son vistas como inaceptables por muchos votantes que rechazan la fragmentación de España y valoran profundamente la cohesión territorial. García Page advirtió que, si el PSOE continúa por este camino, corre el riesgo de perder la confianza de sus votantes tradicionales, lo que podría tener consecuencias devastadoras no solo en las próximas elecciones generales, sino también en los comicios autonómicos y locales. El debilitamiento del PSOE en regiones clave podría suponer un cambio drástico en el panorama político nacional, y García Page instó a sus compañeros de partido a reflexionar profundamente sobre la dirección que están tomando. El malestar no es exclusivo de Castilla-La Mancha. García Page dejó entrever que este sentimiento de traición y desafección podría extenderse a otras regiones de España, donde la unidad territorial es un tema especialmente sensible. Comunidades como Andalucía y Extremadura, que han sido bastiones del PSOE, también podrían estar reconsiderando su apoyo al partido si perciben que sus principios están siendo comprometidos por las alianzas del gobierno con partidos independentistas. Este posible éxodo de votantes no solo genera controversia a nivel ideológico, sino que podría tener un impacto directo en los resultados electorales del PSOE en el futuro. García Page teme que el partido esté jugando con fuego, poniendo en peligro el apoyo de comunidades que han sido esenciales para su éxito político. La alianza con fuerzas independentistas no solo está debilitando la cohesión interna del PSOE, sino que también está erosionando su base electoral en regiones clave. La intervención de Emiliano García Page ha sacudido de manera profunda las bases del PSOE. Lo que destaca no es solo su crítica a las alianzas con partidos independentistas, sino la gravedad con la que ha advertido que estas concesiones están comprometiendo los principios que el partido ha defendido históricamente. Para García Page, el problema no se limita a una cuestión de percepción pública, sino que afecta directamente al núcleo ideológico del PSOE. Según él, el partido siempre ha sido una fuerza que ha luchado por la igualdad y la cohesión territorial en España, y cualquier cesión que debilite esa unidad pone en tela de juicio los valores fundamentales del socialismo español. En palabras de García Page, no podemos permitir que el PSOE se convierta en un partido que, por mantener el poder, sacrifique los principios que nos han definido como una fuerza de progreso y unidad para España. Con esta afirmación, dejó claro que el partido está en un momento crítico, y que es necesario replantear las estrategias para reconectar con los valores que han sido el pilar del PSOE durante décadas. Sus palabras no son solo una advertencia para los líderes del partido, sino también para las bases socialistas, que podrían estar comenzando a cuestionar su lealtad debido a estas controvertidas alianzas. Para García Page, la situación actual está poniendo en peligro la unidad interna del PSOE, algo que él considera una amenaza existencial para el futuro del partido. El PSOE, históricamente, ha sido una fuerza política capaz de unir diversas corrientes de pensamiento bajo un proyecto común de progreso y modernización. Pero García Page advierte que la división interna que está viviendo el partido podría convertirse en una fractura irreversible si no se toman medidas correctivas. Para él,
Las alianzas con partidos independentistas como ERC y Bildu son una traición a los principios de la unidad territorial y la igualdad, y teme que esto podría representar el principio del fin de la hegemonía socialista en regiones clave. La intervención de García Page es vista como un llamado urgente a la reflexión y la acción, especialmente en un contexto en el que el PSOE está comenzando a perder el apoyo en amplias zonas de España. La preocupación es real. La posibilidad de que el partido pierda su relevancia electoral en territorios que han sido baluartes del socialismo, como Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, no es una amenaza menor. García Page ha sido uno de los pocos dentro del partido en expresar abiertamente lo que otros dirigentes piensan en privado, que las alianzas con partidos independentistas podrían ser el comienzo de un declive irreversible. Con su tono habitual directo, García Page ha dejado claro que el PSOE se enfrenta a un momento crucial en su historia, y que las decisiones que se tomen en los próximos meses no solo afectarán su futuro electoral, sino que también podrían cambiar el panorama político de España en su conjunto. Según el presidente de Castilla-La Mancha, la única manera de salir de esta encrucijada es realizar una profunda reflexión y volver a los principios que han hecho del PSOE una fuerza capaz de representar los intereses de todos los españoles, sin excepciones ni concesiones que comprometan la unidad del país. El llamado de García Page a que Pedro Sánchez dimita como líder del PSOE ha causado un enorme impacto tanto dentro del partido como en el resto del panorama político. La contundencia de sus declaraciones ha encendido las tensiones dentro de una formación que ya estaba lidiando con profundas divisiones internas, debido a las controversias que han surgido a raíz de las alianzas con partidos independentistas. Las reacciones no se han hecho esperar, reflejando el estado de polarización en el que se encuentra el partido. Dentro del PSOE, sectores moderados y constitucionalistas han recibido el mensaje de García Page con cierta comprensión. Algunos dirigentes dentro de esta corriente comparten su preocupación, especialmente por el impacto de las alianzas con ERC y Bildu, que consideran un riesgo para los valores esenciales del partido. Para ellos, el PSOE no debe apartarse de su compromiso con la Constitución y la unidad territorial, pilares que consideran cruciales para la identidad del partido. Sin embargo, pocos en el PSOE han llegado al punto de pedir abiertamente la dimisión de Sánchez, lo que refleja la cautela con la que muchos están manejando esta delicada situación. Para otros sectores dentro del partido, las alianzas de Sánchez son vistas como un mal necesario en un escenario político fragmentado. Argumentan que, en una democracia parlamentaria como la española, con una gran diversidad de fuerzas, el pragmatismo es clave para evitar la inestabilidad política. Para estos dirigentes, las alianzas con los independentistas han permitido a Sánchez evitar una repetición electoral y avanzar en la gobernabilidad del país. Sin embargo, las críticas de García Page no se han limitado al ámbito interno del PSOE. La oposición, liderada por el Partido Popular, PP y Vox, ha aprovechado las declaraciones de García Page para reforzar sus ataques contra Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, afirmó que las palabras de García Page son una confirmación de lo que su partido ha estado denunciando, que Pedro Sánchez está dispuesto a sacrificar los principios fundamentales del PSOE e incluso los intereses del país por mantenerse en el poder. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, también fue contundente en sus críticas. Abascal sugirió que el PSOE está fracturado internamente y que la postura de Pedro Sánchez es inaceptable para una gran parte de su base electoral. Según él, el PSOE ha perdido el contacto con sus votantes, y las alianzas con fuerzas independentistas no pueden ser toleradas por aquellos que defienden la unidad de España. La intervención de García Page ha abierto un debate profundo sobre el futuro del PSOE y sobre si Pedro Sánchez podrá mantener el liderazgo del partido sin enfrentarse a una rebelión interna más amplia. Aunque hasta ahora las críticas han venido principalmente de figuras regionales como García Page, la tensión interna sugiere que podrían surgir más voces críticas si el liderazgo de Sánchez sigue apostando por alianzas que erosionan el apoyo en regiones clave del país. La gran cuestión es si Pedro Sánchez será capaz de mantener un equilibrio entre los distintos sectores del PSOE, o si la presión interna aumentará hasta el punto de forzar un cambio de liderazgo. Para García Page, la solución es clara: el PSOE debe recuperar su identidad y sus principios, y eso pasa, en su opinión, por la renovación interna, comenzando por la salida de Sánchez. En definitiva, lo que está en juego no es solo el futuro político de Pedro Sánchez, sino el futuro del PSOE como una de las principales fuerzas políticas en España. El partido, que durante décadas ha sido un pilar en el panorama político nacional, se enfrenta a una encrucijada en la que las tensiones internas podrían comprometer su posición dominante. Si el PSOE no logra resolver sus divisiones y reconectar con su electorado tradicional, corre el riesgo de perder su relevancia en el escenario político nacional. Las próximas semanas serán clave para ver si Pedro Sánchez logra mantener su liderazgo y continuar con su estrategia de alianzas, o si las críticas internas, como las de García Page, se multiplican hasta desencadenar una crisis más profunda.
Lo que queda claro es que el debate sobre el liderazgo de Sánchez y el rumbo del PSOE no ha dejado a nadie indiferente, y las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían redefinir el futuro del partido y su lugar en la política española. Nos interesa conocer tu opinión. ¿Crees que el PSOE debe seguir con la estrategia de Sánchez, o piensas que es hora de un cambio de liderazgo para mantener la integridad del partido? Déjanos tu comentario y únete al debate.